En el día de hoy seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. En la ocasión de hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 15, versículos 16 al 32. Estamos terminando ya el Evangelio de Marcos, nos quedan solamente semanas y estamos en la etapa más oscura del Evangelio. Pero vamos a ver que esta etapa oscura también es la más gloriosa a la hora de poder comprenderlo y poder meditar en ella. El título del mensaje de hoy es El Rey Crucificado. Para dar una pequeña introducción, venimos de Marcos capítulo 14, donde Jesús es traicionado, entregado y Jesús es llevado ante el poder religioso, hacia el sumo sacerdote. Eso lo vamos a ver en Marcos capítulo 14, del 53 al 65, donde Jesús es juzgado ante el sumo sacerdote. Aquí Jesús es acusado, no hay algo lo cual le es condenable de lo que encuentran en él. Pero una vez el sumo sacerdote le pregunta si él es el Hijo de Dios. A ver, lo voy a leer simplemente para decir las palabras justas. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, Marcos 14, versículo 64. Muy bien, el 61. Pero Jesús se quedó callado, no contestó nada. El sumo sacerdote le pregunta, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. 63. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote. Rasgándose las vestiduras, ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Pero como ellos no tenían el poder de poder matarle, al final es llevado y han decidido llevarlo hacia otro poder, que es el poder político. Lo llevaron ante Pilato, hemos visto el relato en el capítulo 15, la primera parte, donde Pilato tampoco encuentra una causa justa para poder crucificarle. Es más, me gusta el versículo, el 15, versículo 10, porque dice, el 9 y el 10. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Es decir, él sabía por qué habían llevado a Jesús. Ahora, le presentaron a Jesús como este se hace llamar el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque si alguien se autoproclama rey, el pueblo judío se podría levantar y poder dar guerra ante el pueblo romano y empezaría a haber una revuelta, podría haber líos y eso no quería el poder político, quería todo lo contrario. Pero no había una acusación digna para Jesús para que fuera crucificado. Pero aún así, aunque Pilato decidió ofrecer al pueblo de poder liberar a Barrabás o liberar a Jesús, los sacerdotes, los escribas, incitaron a la multitud para pedir la crucifixión de Jesús. En el versículo 15, al final termina diciendo, como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces, antes de entrar al texto de hoy,
que quede claro que Jesús el justo es condenado injustamente. Es llevado por este camino, es llevado y mandado a azotar y llevado a la crucifixión, pero por una condena injusta. Esto no escapa de los planes de Dios. Esto no escapa a lo que Dios ya había establecido. Y es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Capítulo 15, del versículo 16 al 32. Vamos a ver que encontraremos muchísimos cumplimientos de profecías. Tenemos del Salmo 22, Isaías 50, Isaías 53, donde mientras lo leamos vamos a encontrar esas conexiones. Tal vez no diré todas para no alargar este tiempo, pero les animo, si quieren leerlo en casa, Salmos 22, Isaías 53 e Isaías 50. Vamos a leer la porción que nos toca el día de hoy. En pantalla tenemos la nueva versión internacional. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «Salve, Rey de los judíos», lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de la condena: el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Ese es el texto que nos toca el día de hoy. Y vamos a ver la primera sección, que es la parte en la cual los soldados se burlan de Jesús. Si vemos en este primer versículo, que es el versículo 16, dice que los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, es decir, como el patio, y reunieron a toda una tropa. Algunas cosas por destacar aquí. Al entrar en un lugar privado, las personas que estaban fuera no podían ver lo que le iban a hacer a Jesús. La segunda cosa es que llamaron a toda una tropa, es decir, llamaron a la mayor cantidad de soldados que había en ese momento. Cuando se refiere aquí a la tropa, o hay otras palabras también que son más específicas, puede referirse a entre 400 y 650 soldados más o menos. No significa que hayan estado todos, pero lo que sí fue organizar es, aquí vamos a montar un espectáculo por el cual todos están invitados a participar. En este caso, los soldados están organizando para poder burlarse de Jesús. Este hombre que, según los judíos, se hacía llamar el Rey de los judíos. Es más adelante vamos a ver que Pilato va a
describir la causa por la cual es llevado a la crucifixión por ser llamado el rey de los judíos. Esa era su causa, la culpabilidad. Le pusieron un manto de color púrpura, luego le trenzaron una corona de espinas, y tenemos el relato de Mateo, en el Evangelio de Mateo, donde también dice que le han dado una caña en forma de cetro, ¿no? Como un rey. Entonces, teniendo esta capa, color púrpura, o en otros de los evangelios dice color escarlata, lo más probable que haya sido una capa de un soldado romano, desteñida, vieja, o ya ha sido utilizada hasta con otras personas que iban a ser crucificadas. Pero la cuestión es que cogieron a Jesús, le quitaron sus ropas y lo disfrazaron y lo vistieron como rey. No porque ellos creían que él era el verdadero rey, sino para burlarse y mofarse en ese momento de Jesús. Esa capa, color púrpura o color escarlata, nos habla de la realeza. Nos habla de una realeza, pero ellos lo estaban utilizando para burlarse. La corona de espinas, esa corona de espinas que fue puesta como decir un rey está siendo nombrado, ponérsela en la cabeza y sufriéndose estas espinas era algo doloroso. Hubo azotes, hubo maltrato, hubo insultos, hubo burlas. Pero esta corona hoy nosotros podemos ver y podemos ver que puede representar esas espinas que en Génesis 3 empezaron a salir después de que el pecado haya entrado al mundo. Si nosotros leemos en Génesis 3, podemos ver que Dios dice, maldita será la tierra por tu causa, y espinas y cardos te producirá. Cuando vemos y podemos unir las espinas que han surgido después de que el pecado ha entrado a la tierra, podemos ver y podemos darle un significado, un simbolismo o una ilustración de que Jesús mismo está cargando con el pecado que nosotros mismos hemos sido culpados. Es una imagen bonita. Créanme que a Jesús le ha costado llevar esa corona de espina. Más le ha costado cuando en el versículo 19 dice, lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Imagínate con una corona de espinas y que con una caña, que seguramente sería esa caña misma que se le habían dado como cetro o otra, le golpeaban la cabeza. El dolor, el sufrimiento, lo que él pasó y soportó por obedecer al Padre y por amor a lo que él iba a hacer. Dice el versículo 18, salve Rey de los judíos. No es un salve como lo habíamos visto al final de que se salve, que se baje de la cruz. No, es como cuando aparecía un rey y le honraban al rey, viva el rey, como viva el Rey de los judíos, salve el Rey de los judíos. Era una exclamación en forma de burla. Pero ellos, al hacer esto y pensando que era de burla, pues al final estaban llevando a la crucifixión al Rey de Reyes. Lo golpeaban en su cabeza, escupían, y dice ahí el versículo 20, el final del 19, doblando la rodilla le rendían homenaje.
Imagínense, no sé cuánto tiempo haya estado ahí, pero los soldados en su intimidad, en su interior, con el abuso de autoridad que ellos podían ejercer dentro del pretorio, el nivel de burla, el nivel de violencia, el nivel de mostrar lo más desagradable que un humano puede hacer contra otra persona. Recién hablábamos con los niños. Dios es amor y nos manda a amar a otros. El odiar a una persona que no conocían, que no sabían lo que realmente proclamaba o conllevaba el mensaje de Jesús. ¿Habrán escuchado sus milagros? Algunos sí, algunos no. Pero lo que sí es claro, que ellos estaban dispuestos a menospreciar a Jesús, a burlarse de él. Y no solamente quedaron ahí, sino que por tiempo han estado haciendo escena, este teatro, para burlarse del Rey de Reyes. Y dice el versículo 20, después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa, por fin lo sacaron para crucificarlo. Algunos versículos que tenemos en el Antiguo Testamento por el cual cumplen alguna de estas profecías es Isaías 56, que dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y los escupitajos. El Salmo 22, del 6 al 7, dice: pero yo soy gusano, no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuanto me ven, se ríen de mí, lanzan insultos y menean la cabeza. Y tenemos más, como la corona de espinas que habíamos dicho, que aunque no es un cumplimiento de una profecía, podemos ver esta ilustración de Jesús cargando con las consecuencias del pecado por la cual nosotros hemos sido culpables. Le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Aquí también hay una bonita ilustración y podemos ver la conexión en Hebreos, pero antiguamente los sacrificios lo tenían que hacer fuera del lugar. Y aquí cuando dice le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarle, tenemos un relato en Hebreos donde nos conecta el hecho de lo que Jesús está haciendo también no escapa de lo que Dios ya había establecido, apuntando a ese sacrificio perfecto que Él iba a hacer por cada uno de nosotros. Lo que vemos en esta primera etapa es una imagen irónica, ¿vale? Es una imagen irónica que muestra la perversidad humana, pero que sin embargo hay un verdadero rey que está ahí delante, que calló su boca, que en silencio está soportando, aguantando, reteniéndose para no librarse de ese dolor y ese sufrimiento que tú y yo deberíamos haber sufrido. El versículo 21 al 25 tenemos el comienzo de la crucifixión y tenemos un primer personaje donde dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene. Pero tenemos un detalle porque dice padre de Alejandro y de Rufo. Lo obligaron a llevar la cruz. Jesús, después de toda esta burla, después de azotes, Jesús, la persona que iba a ser crucificada, tenía que llevar su cruz. Pero era tal el estado de Jesús, el agotamiento, el sufrimiento, el dolor, que él mismo no podía llevar la cruz. Los soldados romanos podían
exigir y obligar a las personas que estaban ahí de poder pedirles que hagan algo. Ellos tenían el derecho y lo curioso, tenemos aquí el derecho de los soldados romanos de confiscar las propiedades de alguien o forzar a un civil a llevar cargas militares por una distancia determinada. Ahora, Simón no se ofreció, era una persona que pasó por ahí. No sé si era una persona curiosa, si era una persona que conocía a Jesús, que, no sé, lo pillaron y le dijeron, tú ven aquí y ayuda a llevar la cruz. La cuestión es que después Marcos, en este relato, va a decir que Simón de Cirene, es padre de Alejandro y de Rufo. Lo que nos lleva a pensar, o que personas que estudian la Biblia unen a que Simón de Cirene, cuando Marcos escribe la carta, es una persona conocida ante los cristianos de esa época. Es decir, que si Simón de Cirene no conocía a Jesús en ese momento, lo que sí ha hecho después de ese momento es seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas. Es más, si tenemos los nombres de sus hijos y encima también tenemos en Romanos una unión con ese mismo nombre, Rufo, donde están enviando saludo a Rufo y a su madre, muchos piensan que puede haber una conexión con esta familia que son seguidores de Jesús. Simón de Cirene no sabemos si en ese momento era un seguidor de Jesús, pero lo que sí sabemos es que después lo fue, y su familia también. Es un dato curioso, pero lo que Él nos está mostrando aquí también es que Dios obra de maneras que muchas veces no entendemos. En nuestro dolor, en nuestro sufrimiento o en los momentos menos inesperados de nuestra vida, podemos encontrarnos con Jesús, conocer de Él, poder rendir nuestras vidas a Él. La oportunidad de conocerle aún no está cerrada. Jesús está presentándose aún a cada puerta de cada persona. Si seguimos el relato, tenemos que, el versículo 22, condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Aquí tenemos también otro dato curioso, aún no se sabe cuál era este lugar específicamente al día de hoy, pero hay dos pensamientos. Uno, que era una colina que tenía una forma de calavera, ¿vale? O también que realmente este nombre se le haya dado por lo que acontecía allí. Personas eran crucificadas y seguramente ese nombre podría haber sido por esta razón. Están estas dos partes. Ahora, la parte del lugar llamado calavera, también nosotros lo conocemos como el Calvario. Utilizamos en la iglesia la palabra Calvario, que viene de la palabra en latín, que significa calavera. Entonces tenemos esa unión de la palabra, pero es tanto el Gólgota como el lugar llamado la calavera, o nosotros también podemos llamarlo como el camino al Calvario. Versículo 23 dice, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no tomó. Tenemos también en los otros evangelios, tenemos otras mezclas que tenemos, hiel, vinagre y demás, pero lo que aquí Marcos nos quiere ilustrar es que muchas mujeres en esa época ofrecían esta mezcla de mirra con vino para poder adormecer, para poder anestesiar el dolor que esas personas estaban sufriendo en la crucifixión. Lo que Jesús decide hacer es, pero no lo tomó. Si nosotros vamos y leemos lo que puede significar esto, es que Jesús
ha querido sufrir hasta el último momento y obedecer lo que el Padre ya tenía dicho para lo que Él iba a hacer. Él tenía que cargar con el precio, la ira de Dios, que nosotros éramos merecedores. Jesús está cargando esa ira de Dios y va a ser volcada sobre todo su cuerpo. El hecho de que mujeres en ese tiempo le ofrezcan vino y mirra para poder anestesiar este dolor es hacer, entre comillas, trampa, hacer que este dolor se adormezca y no querer sufrir este dolor. Pero lo que Jesús estaba dispuesto a hacer era cargar completamente con este dolor y este sufrimiento que nosotros merecíamos. Y esa es la razón por la cual Él decide no tomar. Tenemos el versículo 24, y lo crucificaron, repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Los verdugos, las personas que estaban allí para poder crucificar a Jesús, lo que hacían con las personas que eran crucificadas, que iban a morir, quedaban pertenencias. Entonces los que estaban allí echaban suertes y se repartían las pertenencias de las personas que iban a ser crucificadas. Esto tampoco escapa de lo que el Señor ya había previsto. En el Salmo 22 tenemos Salmo 22, versículo 18, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Si tienen tiempo esta semana, lean el Salmo 22 para poder contemplar todo el cumplimiento que tenemos en lo que Jesús voluntariamente está haciendo, soportando en obediencia al Padre a favor nuestro. Dice el versículo 25, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. En otras versiones dice la hora tercera. Tenemos también en otros evangelios donde tenemos otro tipo de hora, ¿vale? No nos vamos a centrar aquí en este momento, pero tenemos que dice que fue a las 9 de la mañana y después tenemos el versículo 26 que dice así: un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Perdón, antes de ir a esa parte, tengo aquí en pantalla, perdón, este es otro, aquí lo tenemos. Lo crucificaron y echaron suerte sobre su ropa. Lo que podemos ver en esta escena, y puse aquí abajo, Jesús agotado o en el estado con el cual estaba, que no podía cargar su cruz, yendo a su muerte, no quiso refrenar su dolor, siendo consciente hasta el último momento. Llevar su cruz no es que no quería, no podía literalmente. Por eso es que llamaron a Simón de Cirene. Pero cuando a él le ofrecieron tomar este vino mezclado con mirra, él lo ha rechazado para poder seguir siendo consciente hasta el último momento de cuál era su misión y lo que estaba haciendo. Ahora sí, pasamos al versículo 26, que dice: la causa de su muerte, un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. En los otros evangelios dice: este es el rey de los judíos. Y en otro de los evangelios tenemos que dice que estaba escrito en 3 idiomas diferentes: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. No sé qué habrán pensado el sumo sacerdote, los escribas, los que mandaron a condenar
ante Pilato a Jesús. Y Pilato está poniendo la causa de la condena es que Él es el rey de los judíos. Pilato, no sé cuál habrá sido el motivo por lo cual ha puesto esto. A lo mejor para mofarse de los propios judíos que se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. O realmente era la única causa por la cual a él se le ha presentado que este es el rey de los judíos. Pero ante Pilato podemos ver que no le significaba ninguna amenaza porque él quería liberarlo. En otro evangelio tenemos un movimiento más donde Pilato lo envía a Herodes, Herodes lo envía de nuevo a Pilato y tenemos otros movimientos más donde Jesús es movido, pero así el resultado sigue siendo el mismo. Jesús es llevado a la crucifixión y en ese cartel que las personas que eran crucificadas se le ponía el por qué eran crucificados, cuál era su condena, su causa de la condena. Este ha robado, este ha sido un rebelde, este ha sido una persona que quiso causar una revuelta, no sé, cualquiera de las causas. Y quiero que tengas esta imagen. La causa es la que nosotros mismos podríamos estar siendo acusados el día de hoy. Nosotros éramos los culpables. Nosotros éramos los que verdaderamente teníamos que sufrir el castigo de la muerte y toda la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero Él está cargando nuestras culpas y las está poniendo sobre su cuerpo para poder, en obediencia y amor, cargarla por nosotros. Rey de los judíos. Había una verdad enorme en este cartel. Se estaba anunciando en alto que Él era el Rey prometido, que era el Cristo. ¿Cuál era el pensamiento de todas las personas que veían eso? Personas que conocían que Jesús había hecho milagros, que había hecho, sus enseñanzas eran muy buenas, eran las mejores en ese tiempo. Pero aún así, todos, la mayoría, dijeron, crucifíquenlo. Dice el versículo 27, con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Como si Jesús fuera el líder de la banda. Es decir, había 3 personas crucificadas ahí, 2 bandidos a los costados y era el frente. Era el medio. Si se fijan en sus Biblias, algunos tendrán el versículo 28 y otros no. Si alguien tiene el versículo 28, lo puede leer en alto. Se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y fue contado con los inicuos. El justo fue contado por injusto. En la Nueva Versión Internacional no tenemos este versículo, porque es un versículo, parece ser, que se ha añadido en versiones posteriores. Pero aún así, sigue cumpliendo una escritura, sigue cumpliendo una profecía de lo que Jesús, en la manera que fue azotado, en la manera que fue llevado, en la manera que fue burlado y crucificado, se cumple en la escritura de lo que Dios ya había establecido. Versículo 29 dice, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él.
Cuando te imaginas que dicen meneaban la cabeza. Imagínate la escena del día de hoy, donde cuando alguien hace algo malo o algo ridículo, uno hace como este gesto de indiferencia, un gesto de burla, un gesto de mira dónde terminó. Un gesto de meneaban la cabeza y le insultaban, blasfemaban contra él. El Salmo 22 que había leído dice, Salmo 22 del 6 al 7, pero yo soy gusano, no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuando me ven, se ríen de mí, lanzan insultos y menean la cabeza. Eso es lo que dice el Salmo 22, 6 y 7, cumpliéndose en esta escena. No solamente esto, sino que continúan diciendo, tú que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, decían. Esto seguramente lo escucharon del sumo sacerdote, por la cual era una de las acusaciones, por la cual decían que Jesús quería destruir el templo y que él lo iba a levantar en 3 días y no por manos humanas. Le dice, tú que destruyes el templo en los 3 días, lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Mientras leía esto y pensaba, yo decía, esta es la última tentación de Jesús. Esta es la última tentación que el pueblo le está diciendo. Si tú eres, tú que tan poderoso eres, bájate de la cruz. Es lo mismo que Satanás le ofrecía en el desierto para salvar su vida. Convierte estas rocas en panes. Las mismas personas estaban incitando. ¿Jesús acaso no podía bajarse de la cruz? ¿No tenía el poder de bajarse de la cruz? Claro que sí. Y las personas aún estaban ahí tentando de una manera verbal a que Jesús haga esto, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Versículo 31 dice, de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes juntos con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Lo provocaban. Es ridículo que estas palabras vengan del sistema religioso de la época. El sumo sacerdote. Lo que sabían, lo que era un sacrificio. Diciendo, salvó a muchos, pero no se salva a sí mismo. Es la descripción de un sacrificio. El sacrificio era, hay una muerte para salvar a otros. Eso era la teoría de un sacrificio. Y aquí lo están diciendo el sumo sacerdote, burlándose, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Sí podía salvarse a sí mismo. Él no quería salvarse a sí mismo. No quería disminuir ni un poco su dolor, porque por amor ha querido salvar y redimir a cada una de nuestras vidas, los que creemos en Él. Y termina diciendo que baje ahora 32, que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. ¿No vieron lo suficiente?
¿No enseñó lo suficiente? ¿Acaso creen que muchas veces leemos los relatos de Jesús y decimos, qué necios los fariseos? ¿Cómo no podían ver a Jesús? ¿Cómo no podían creer? ¿Creen que si Jesús aún así se bajaba de la cruz y les mostraba que realmente Él era el Cristo? ¿Cuántas veces ya Él mostró que Él era el Cristo? ¿Creen que aún así lo hubieran reconocido? No, porque tenían sus corazones oscurecidos, cegados ante la persona, el Cristo. Quienes deberían comprender más de la persona del Cristo son los que se están burlando de Él. Pero termina con algo que también es triste. Y dice, también lo insultaban los que estaban crucificados con Él. Los malhechores que estaban ahí crucificados con Él también le insultaban. Es decir, vemos desprecio ante Jesús por todas partes. Personas que están negando a Jesús y su obra, lo que Él ha enseñado, lo que Él ha hecho, por todas partes. Eso es lo que Marcos nos quiere ilustrar. De que esa vergüenza que Él soportó es la vergüenza que nosotros deberíamos sentir cuando escuchamos lo que realmente debemos o deberíamos merecer de parte de Dios. Por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestros errores, nosotros merecíamos todo eso. Pero Jesús cargó con eso. La verdad revelada ante sus ojos, con un cartel, con un decreto, con el boca a boca de todas las personas que estaban ahí, era que Jesús era el rey de los judíos. Pero hay un rechazo descarado de la humanidad. Hay un rechazo no solamente verbal, sino también físico. Le escupían, le insultaban, lo menospreciaban, meneaban su cabeza. Había indiferencia también ante la persona de Jesús, el Cristo. Como resumen en esta tarde, me gustaría dejar esto. Jesús, nuestro Rey, se vistió con nuestra vergüenza. Jesús, nuestro Rey, se vistió con nuestra vergüenza. Lo que nosotros merecíamos, Él cargó. Recuerda, Él fue condenado injustamente. Él era justo, Él era digno, pero aún así fue condenado y todo el camino al Calvario fue una vergüenza, un desprecio ante la persona de Él. Esa vergüenza la merecíamos nosotros, tú y yo. Pero esa vergüenza se vistió, ¿para qué? Para poder revestirnos a nosotros con su gloria. Y lo vamos a ver en un versículo al final. Pero al final lo que Dios está proveyendo, en lo que Él está haciendo, no quiero avanzarme en lo que va a ser las próximas prédicas, pero lo que Jesús está haciendo es revistiéndose Él de esa vergüenza y cargando ese pecado que nosotros no merecíamos para recubrirnos a nosotros de justicia y de gloria. Virgilio ha hablado de esto también en estos domingos donde hemos cantado el domingo pasado, glorioso intercambio que Dios ha provisto en la persona de Jesús para nuestras vidas. Lo que significa que Él cargó con las burlas, el dolor y la muerte que nuestra rebelión merecía, para darnos la paz que solo su obediencia, ninguno de nosotros pudo haber cumplido lo que Él ha hecho como ese sacrificio, para darnos la paz que solo su obediencia pudo
comprar. Ese es el resumen de hoy. Pero me gustaría no terminar en esta parte. Me gustaría que consideremos algunos personajes que hemos estado hablando en este domingo. Tenemos a Simón de Cirene. Como decíamos, Simón de Cirene era una persona que probablemente no conocía personalmente a Jesús. Y a partir de ese encuentro, él tuvo la oportunidad de conocerle. No solamente de conocerle, de hacer el mismo camino que fue el llevar a la cruz, acompañar a la cruz a Jesús. Él observó y vio todo ese maltrato, indiferencia y burla que Jesús estaba sufriendo. Hasta seguramente algo le habrá caído a él que le habrían tirado a Jesús. Seguramente. Él vio, él fue testigo directo en primera persona de cómo fue ese camino hacia el Calvario. Y ahí él pudo transformar su vida. No solamente su vida, la de su esposa y la de sus hijos. Así podemos creerlos. Porque él aceptó esa verdad que estaba escrita en ese cartel. Jesús, el Rey de los judíos, el Cristo, lo que vino a ser. Y pudo cambiar su vida porque puso la fe en la persona de Cristo. Pero me gustaría también aludir un poco, esto es en forma de ilustración, no hay tal vez una conexión directa, pero Jesús ha dicho anteriormente a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El camino, o lo que quiere decir de tomar su cruz y seguir, es dejar de lado mis deseos para poder andar en ese camino que es en la obediencia de lo que Dios quiere, de lo que Jesús ha enseñado. Jesús está recorriendo este camino de obediencia y lo está haciendo tomando su cruz. Ahora es nuestro deber y nuestra responsabilidad en nuestras vidas tomar esa cruz y cada día poder seguirle a Él. Cada una de las cruces que tenemos es diferente y tiene un nombre diferente. Pero ese nombre es lo que nosotros queremos, es nuestra voluntad. Y debemos tomarla para poder seguir el camino de lo que es la voluntad del Padre y la voluntad de Cristo. Pero tampoco me quiero quedar ahí. La historia queda en que los dos malhechores le están insultando. Pero sabemos que en la historia, según los otros evangelios, no ha quedado así. Dice el versículo, dice en Lucas capítulo 23, el versículo 39 al 43, dice así: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Podemos estar en la posición hoy en día de rechazar a Jesús. Pero aún la invitación está abierta.
estamos a tiempo de poder, como este malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús, decir: yo reconozco que estoy en esta cruz con destino a la muerte porque yo me lo merezco. Ese es mi destino, porque he pecado, porque estoy separado de Dios. Mi destino es la muerte. Y porque lo reconozco, pero reconozco que hay alguien que está sufriendo también la muerte, pero es justo y no merece esto. Pero Él está pagando lo que yo merezco. Cuando reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que nosotros somos incapaces de hacer delante de Dios, es el Evangelio vivo. Es el Evangelio que hoy aún sigue siendo proclamado por el mundo. Y es ese Evangelio el cual debe confrontar nuestras vidas el día de hoy. Si hoy rechazas a Cristo, tienes la oportunidad de postrarte delante de Él, y no como los soldados en manera de burla, sino rendir tu vida, rendir tu voluntad y poder dejarla a su voluntad y reconocer lo que Él ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Oremos en esta tarde. Padre amado, queremos agradecerte por esa obediencia, sufrimiento, silencio que has hecho, esa quietud que has tenido al no responder a las burlas, a los pedidos de la gente que reclamaban que puedas salvarte a ti mismo. Tú has decidido no salvarte para salvar a muchos. Eso es lo que significa un sacrificio. Tú eres el sacrificio perfecto y que ha sido una sola vez y para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a las canciones, me gustaría terminar con una parte del versículo que toca la semana que viene. Pero dice el capítulo 15, versículo 39, dice: y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito de Jesús y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Amén.